Hola, muy buenas tardes, senador. ¿Cómo está? Bien, ¿cómo estás, Elsin? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, un gusto y de verdad muchísimas gracias por aceptar estar en esta transmisión de México a las 2, que se transmite a través de los reporteros MX en YouTube y de mi canal, Celsin Juárez. Es un honor tenerlo aquí. Gracias a ti, por supuesto, que siempre que me piden una entrevista a los medios independientes, siempre nos gusta atender estas peticiones. Muchas gracias. Bueno, mire, para entrar en el tema, fíjese que ahorita estuve preguntando aquí en el centro de nuestra ciudad a la gente sobre si está de acuerdo, qué piensa acerca de esta reforma militar, ¿no? Que ahora va a involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Y lo que he podido constatar de unos días para acá es que hay mucha desinformación, senador. Hay mucha gente que escucha Fuerzas Armadas, seguridad pública, que ahora patrulla nuestras calles y ponen una cara, yo lo veo, así de, no, por favor, no, nos da miedo, no les tenemos confianza. Yo aquí lo he dicho, lamentablemente, pues por unos pagan todos, hemos tenido malos elementos dentro de nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? Pero lo ha dicho el presidente, lo ha venido reiterando ya en diferentes ocasiones, sobre que no son todos, ¿no? Son unos cuantos elementos y está queriendo, pues, volver a recuperar, que volvamos a recuperar esa confianza en nuestras Fuerzas Armadas, que deben de estar al servicio de todos nosotros, al servicio de la nación, cuidarnos, ¿no? Protegernos. A mí me gustaría que nos explicara ayer lo que se llevó a cabo en el Senado, esta discusión, ¿no? Sobre la reforma militar, que fue aprobada, ahorita ya pasa nuevamente a la Cámara de Diputados, pero que nos pueda explicar así brevemente, detalladamente también, a la gente más que nada que nos está viendo, que nos está escuchando y que a su vez se lo pueden transmitir a sus familiares, amigos, ¿en qué consiste esta reforma militar? ¿No? ¿De qué va? Se hablaba también de que va a tener un control, no va a ser como soltarle las riendas y ya, ¿no? Lleva un control. Cuéntenos. Bueno, en realidad lo que hizo la oposición en estos días, en estas semanas, fue malinformar a la gente. Y justamente fue mal informar a la gente para que hubiera este tipo de reacciones como la que tú me estás platicando. Pero no, lo que se votó ayer fue algo tan sencillo como que desde el sexenio prácticamente de Fox, tal vez desde antes, ya las Fuerzas Armadas actuaban en temas de seguridad pública. Nada más que lo hacían sin un marco jurídico, lo hacían por una instrucción del presidente de la República, porque hay que acordarnos que el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces, violando toda norma constitucional, Cedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, tenían a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. ¿Qué hizo el presidente López Obrador? Dijo, bueno, si las Fuerzas Armadas están tomando estas actividades, pues vamos a darles un marco jurídico. Y entonces en el 2019, en el Congreso de la Unión, se vota para que ya se le diera, digamos, esa responsabilidad, esa tarea constitucional a las Fuerzas Armadas. Y se puso que esta actividad concluía en el 2024. Ahora que van 4 años del gobierno del presidente López Obrador y que el propio presidente ha dicho públicamente que se requiere el apoyo de las Fuerzas Armadas más tiempo, y tal vez no tanto en la Ciudad de México, que es una ciudad que la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, le ha dedicado mucho tiempo al tema de la seguridad y ha mejorado la seguridad en la ciudad. Pero si nos vamos a estados como Guanajuato, como Jalisco, como Tamaulipas, como Chihuahua, Michoacán, que son estados que tienen mucha violencia y que hay muchos
grupos delictivos. Las Fuerzas Armadas tienen una actividad mucho más presente que en ciudades como la Ciudad de México. Entonces, ¿qué dice el presidente López Obrador? Todavía nos falta tiempo para seguir saneando a las policías, a las policías municipales, a las policías estatales y, por supuesto, a la Policía Federal. Y entonces lo que dice el presidente López Obrador es que necesitamos más tiempo, que las Fuerzas Armadas estén ayudando en estas tareas. ¿Y qué se votó ayer en el Senado de la República? Nada más que en lugar de que dejen de hacer estas actividades hasta el 2024, sigan con estas actividades hasta el 2028. Y la oposición o parte de la oposición para respaldar esta propuesta plantearon que se hiciera una comisión en el Congreso de la Unión para darle seguimiento a estas tareas, para que el ejército cada 6 meses venga al Senado de la República a explicar cómo van estas acciones y que también se fortalecieran las policías municipales y las policías estatales con más recursos. Todo eso se metió en la ley y fue lo que se aprobó el día de ayer. O sea que lo que se aprobó el día de ayer no va a cambiar en términos de ver las actuaciones de las distintas instituciones policíacas y de las Fuerzas Armadas como lo venimos haciendo en algunos estados con más presencia y en otros lugares del país como la Ciudad de México, pues en realidad no están muy presentes porque en esta ciudad la policía de la Ciudad de México ha hecho bien su papel, ha hecho bien su trabajo, pero en otros espacios, en otros estados, en otros municipios del país, si se retiran las Fuerzas Armadas, prácticamente dejan en la indefensión a los ciudadanos a merced del crimen organizado. O sea, la política de seguridad de este gobierno ha ido avanzando, se han dado buenos resultados, pero todavía falta mucho para tener una seguridad pública como la que quisiéramos todas y todos los mexicanos, y todavía estamos trabajando en pacificar al país, que es, por supuesto, la gran tarea que todavía está pendiente y que tenemos que seguir avanzando en ella. Qué interesante esto que nos está contando, ¿no? Que sucedió ayer, que deja más claro lo que se discutió, lo que se aprobó. Y esto de que entonces cada 6 meses, titular de la Sedena, de la CEMAR, van entonces a tener que ir a rendir cuentas, ¿no? Así es. Presentar un informe, dar cuentas del trabajo, ¿no? Si efectivamente han bajado los índices de inseguridad, de homicidios, de secuestros. Yo creo que si llevamos a cabo este ejercicio, como el que hemos estado haciendo últimamente, preguntando a la gente, va a cambiar la respuesta si nos vamos a Tamaulipas, como dice, si nos vamos a Guanajuato, Aguascalientes, y en una total incongruencia, senador, la oposición, es gracioso, me da risa, porque lo menciona el presidente también, incluso la gobernadora de Aguascalientes, la próxima gobernadora de Aguascalientes, pide ayuda al gobierno federal para que vayan elementos de la Sedena, de la Guardia Nacional, a apoyar con tareas de seguridad pública. Lo que pasó apenas en Jalisco, en esta balacera que se desató en una plaza comercial, ¿no? Y que Enrique Alfaro sale a decir gracias a las Fuerzas Armadas, pero Movimiento Ciudadano, el PAN, ¿no? Sus representantes ahí en el Senado, representantes de partido, pues dicen militarización y estamos en contra. Y es un poco estaba viendo su cuenta de Twitter que usted escribió, ¿no? Que incluso hasta estos blanqueazules, y los de Movimiento Ciudadano, algunos hasta, pues sí, votaron en contra, pero también unos dijeron, bueno, vámonos a aceptar, vaya, pues esta reforma. Si le parece, vamos a ver su intervención del día de ayer y me comenta cómo se vivió esta discusión ayer. ¿Cómo no, Celso? Gracias. Llevo 13 meses en este Senado de la República escuchando a los azules, a los naranjas y a los incoloros decir que no se le cambia
ni una coma a lo que manda el Ejecutivo. Pues hoy justamente estamos votando planteamientos que se hicieron en este Senado de la República para enriquecer el dictamen que llegó de la Cámara de Diputados, y ni así se atreven a respaldar una propuesta para ayudar a mejorar las condiciones de seguridad en este país. Y se siguen yendo por las ramas, siguen desviando la discusión de este tema. Y la discusión es muy sencilla. Unos quieren que a partir del 2024 las Fuerzas Armadas dejen de ayudar en tareas de seguridad, y otros, que espero que seamos 2/3 partes de este Senado, queremos que las Fuerzas Armadas sigan en tareas de seguridad hasta el 2028. ¿Qué tal? Ahí está su intervención, una de sus muchas intervenciones del día de ayer. ¿Qué tal estos compañeros? ¿Cómo se viven estas discusiones en el Senado? Ayer vimos, bueno, un show, pero shows que se arman ahí con pues sus compañeras del PAN, de Acción Nacional, ¿no? La verdad es que aquí en redes sociales siempre estamos muy pendientes, tenemos una audiencia también muy pendiente. ¡Qué barbaridad! Les dan parque para ustedes, para las redes sociales. Deberían de agradecerles que les dan mucho show. ¡Qué risa, oiga! Está de risa. La verdad es que a mí sí me enoja, ¿no? Porque, digo, no se va a hacer al Senado estos espectáculos, pero como dicen, nos dan material, nos dan mucho material, pero vámonos a este tema importante, ¿no? Que usted lo menciona ahorita. No se les hizo a estos señores, por más que quieren infundir miedo, infodemia, no se les hizo. Y se votó a favor, y lo más probable es que se apruebe ahorita también en la Cámara de Diputados. Y otra cosa que quería preguntarle, hablaba el secretario de Gobernación acerca de que si ya se aprueba esta reforma militar, ya no se haría la consulta que se pensaba hacer en enero. Sí, ya no tendría es cierto, ningún caso. Ya no tendría caso. No tendría ningún caso. Sí, pues lo que dije ayer es justamente, como escucho permanentemente, ¿no? De que no le cambiamos ni una coma a lo que nos manda el presidente, y nos tachan de que somos empleados del presidente. Pues lo de ayer no solo se le cambió una coma, se metieron de 12 puntos que había planteado la oposición, se metieron 10 puntos, como esto de la comisión bicameral, de que fueran las Fuerzas Armadas a informar, vinieran a informar cada 6 meses, de que hubiera más recursos para los municipios y los estados, y ni así lo votan a favor. Bueno, sí lo votaron a favor algunos senadores lo votamos a favor senadores de 6 grupos parlamentarios. Solo senadores de 3 grupos parlamentarios, todos votaron en contra. O sea que construimos una mayoría porque escuchamos e incorporamos los planteamientos de ellos. Entonces, lo que el PAN, sobre todo, y Movimiento Ciudadano, pues ellos están en una lógica de ganar likes, de ganar retweets, y no están en una lógica de atender las necesidades de la gente. Yo, dentro de mi intervención, les mostré una lámina donde venía que el 80% de la población estaba a favor de que siguieran las Fuerzas Armadas en estas tareas, y ellos no atienden a lo que dice el 80% de la población, atiende lo que dice el 20% de la población que no quería que siguieran las Fuerzas Armadas. Pero allá ellos y su mala estrategia, ellos que sigan ganando likes, que sigan ganando retweets, y nosotros seguimos ganando la confianza de la población, y nosotros seguiremos ganando las elecciones, porque las elecciones se gana cuando atiendes las necesidades del pueblo, y no cuando tienes una agenda contraria a lo que te exige la población, porque senadores del PAN y de MC de Jalisco, uno de los estados más violentos del país, de Guanajuato, los estados más violentos del país, de Tamaulipas, otro estado muy violento del país, de estos estados votaron en contra. Entonces,
que vayan a sus estados a explicarle a la gente por qué votaron en contra. Pero como no van a ir, yo sí voy a ir. Yo sí voy a ir a Guanajuato y le voy a decir, sus senadores del PAN votaron en contra de que siguiera el apoyo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, y a ver qué les dicen sus ciudadanos. Como dicen, a ver con qué maroma le salen, senador. Así es. Oiga, pues muchísimas gracias por aceptar, de verdad, nuevamente, gracias. Aquí, pues ojalá lo tengamos más seguido. Cuando y aquí lo vamos a invitar. Y además, pues agradecerle, porque le digo que hay mucha desinformación. Sí, se han encargado los opositores, además en contubernio con medios de comunicación tradicionales, corporativos, de estar infundiendo miedo a la gente, ¿no? La verdad es que sí me he encontrado eso, no me asusta, pero sí me preocupa un poco, porque pues creo que la mayoría de las personas, digo, no estamos de acuerdo. Es que vimos en Foro TV, es que vimos en Televisa, es que vimos, ¿no? Qué bueno que existan estos espacios donde se aclare, donde se pueda informar realmente a la gente las cosas como son, ¿no? Y sin tanto tergiversar. Yo insisto, a los habitantes de la Ciudad de México, porque yo soy senador por la Ciudad de México, a los habitantes de la Ciudad de México va a pasar lo mismo que venía pasando. En realidad, quien está teniendo la seguridad de la ciudad ha sido la policía de la ciudad, porque ha hecho un gran trabajo la jefa de gobierno en gobernar esta ciudad y en temas de seguridad. No, pero que vayan a Michoacán, que vayan a Guanajuato, que vayan a Jalisco, y van a ver que ahí en esos municipios la gente está pidiendo que siga las Fuerzas Armadas ayudando. Entonces, no es tanto esta reforma para la Ciudad de México, es para el resto de las entidades, que muchas de ellas desafortunadamente sigue habiendo índices delictivos muy fuertes y mucha violencia. Mire, justo antes de que se vaya, me acaba de llegar aquí una notificación de última hora. Buscan que el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ay caray, no salga del país, ¿no? El Instituto Nacional de Migración emite alerta migratoria para evitar huida del exgobernador Francisco Javier N. ¿Qué tal? Sí, ahí está. Pues luego dicen que no hay dinero en los estados. Sí hay dinero, lo que pasa es que se lo roban, lo malgastan, no lo utilizan para lo fundamental, y luego quieren que todo les resuelva el gobierno federal. Entonces ahí está un caso de un pésimo gobernante. Qué bueno que ya se fue. Afortunadamente el pueblo de Tamaulipas eligió bien, y ahora andan a salto de mata, porque cuando estuvieron haciendo sus tareas no lo hicieron ni con honestidad ni con eficiencia. Así es. Bueno, pues muchas gracias, senador César. Estamos aquí en comunicación. Gracias. Oiga, ¿dónde lo pueden seguir, por favor? En su cuenta de Twitter. Díganos antes de que se vaya. Si tiene Facebook, Instagram. Facebook, Instagram. Facebook, César Cravioto Romero. Twitter, @CraviotoCésar. Y creo que también Cravioto César por Instagram. Y ya por ahí también tengo un TikTok, que no lo uso mucho. Pues ya ve que ahorita es el TikTok, está de moda. Es el TikTok. Gracias, senador. Saludos. Buena tarde. Abrazo. Bye. Abrazo.